Y bueno, ahora vamos eh, con el principio número uno. Así que Néstor, ya estamos grabando, así que adelante nomás. Bueno, muchas gracias, Simón. Buenas tardes a todos. Que Hashem les bendiga. Y que primeramente que tengan un bonito inicio de semana. Esta clase es para la recuperación de nuestro querido amigo Simón Sepúlveda, que se nos nota que está enfermito. Así eh, que Hashem te bendiga grandemente, Simón, por todo este trabajo. Bienvenidos a todos los presentes. Eh, como bien dijo nuestro querido amigo, la semana pasada fue una semana de carácter introductorio para más o menos introducir justamente los 13 principios, contextualizando la figura de el Rambam, eh, por supuesto en un escenario sumamente complejo desde la perspectiva de todo lo que tuvo que atravesar y desde la perspectiva del conocimiento, el pensamiento, una época en la cual afloraban las ideas principalmente aristotélicas y también, por supuesto, platónicas. ¿Bien? Eh, para resumir, Aristóteles, su pensamiento radica en este mundo material perceptible, donde uno debe encontrar evidencias empíricas para poder llegar justamente a, a una definición, a realmente algo probable, a algo aceptable. Y por supuesto la mirada platónica plantea justamente una idea en paralelo, un mundo en paralelo, un mundo de ideas previo justamente a este mundo. De una y de otra manera, Maimónides toma ideas, ¿bien? E inclusive podemos decir que estos sabios de antaño no estaban desacertados, por supuesto, algunas cosas a corregir, y de eso se trata. Hoy día, lo primero que vamos a hacer, ahí sí, Shimon puede proyectar para que usted vea, esto por supuesto, este material ya lo tiene Shimon, así que apenas termine la clase se envía el esquema que ahora va a compartir Shimon, un esquema breve para que usted vea más o menos y para ordenarse. La idea es, estas son clásicas introductorias, básicas, ¿de acuerdo? Eh, Simplemente ayudan realmente a podernos ordenar. Uno siempre está agradecido a Jenny y reconoce que hay gente que tiene una oralidad y un conocimiento profundo, entonces en los 13 principios del monoteísmo o este pequeño curso de un par de semanas ha sido pensado justamente para la persona que requiere comenzar a instruirse y conocer las cuestiones básicas. ¿Bien? Por supuesto que son temas sumamente profundos y que en realidad yo siempre sostengo esto, que nunca hay un techo, ¿bien? En realidad para poder, en este caso, tener un conocimiento, digamos, definido, acabado. Bien, como usted podrá ver ahí en su pantalla, del teléfono, de la compu, este es un esquema que realicé hace un tiempo, donde están los tres grupos. Esto no fue elaborado por Maimónides, sino que esto es tomado de otro libro judío, que es la síntesis del Shulchan Aruch, escrito en este caso por el rabino eh, Joseph Caro. Y esto es un libro, por supuesto, para el judío, sino simplemente lo que yo quise tomar es la estructura de los 13 principios, donde se plantean tres grupos. Un primer grupo donde se lo denomina la creencia en Dios, un tercer grupo donde habla respecto de la revelación de Dios al hombre, y por supuesto el tercer grupo que habla respecto a la recompensa y al castigo o la sanción. Bien, el primer grupo, fíjense ustedes, podrán ver, o cuatro reglas, hay cinco principios. Principio número 1, 2, 3, 4 y 5, que hablan respecto a creer en Dios. Bien, algunos dicen respecto a la naturaleza de Dios, cosa por el cual, bueno, sabemos nosotros que es una expresión antropomórfica para tratar justamente de apuntar al creador, sabiendo que nos faltarían palabras para poder expresar la grandeza del creador. Bien, el segundo grupo, cuando dice respecto a la revelación de Dios, abarca de lo que es el principio 6 al principio 9, y esto tiene que ver justamente con la profecía, la figura de Moshe Rabenu y por supuesto el origen y la inmutabilidad de la Torah. Bien, y el último, tercer grupo que habla respecto a la recompensa y al castigo, tiene que ver con la persona, con sus actos, con el concepto de libre albedrío,
la toma de decisiones que lleva a cabo, no importa si es conocedor o no conocedor, porque a veces podemos entrar en esa idea, en ese círculo de decir, pero ¿qué pasa con las personas que no conocen a Dios? Esto creo que ya se ha explicado, se ha comentado en varias ocasiones respecto a que todos los seres humanos desarrollan en el proceso de su vida una idea de Dios, una percepción de Dios. Bien, por supuesto que uno de los instrumentos para poder realmente ampliar la percepción y por supuesto apelar a lo que hoy vamos a ver es el tema de la razón. Bien, que por supuesto es una herramienta, quiero aclarar esto, si bien los principios son éticos, morales y se aplican bajo la razón, sabemos nosotros que son herramientas, podríamos decir, cognitivas que están en nuestras vidas y que nos llevan justamente a podernos aleccionar a los mandamientos, a los 7 principios universales y poder realmente ponerlos en práctica. Esa es la idea, ¿bien? Pero en el promedio, podríamos decir, en la media de los seres humanos, todos los seres humanos en definitiva tienen una percepción, tienen una interpretación respecto a Dios. Entonces, todos los seres humanos han de ser juzgados. Y en este tercer grupo entran dos temas que uno podría decir, ¿y cómo se contextualiza en el tema de la recompensa y la sanción? Primero, el concepto de Mashiach, la era mesiánica, y después el tema de la resurrección de algunos de los difuntos. Bien, estos dos temas están dentro de ese marco y siempre partiendo de la base si el hombre es merecedor o no. Bien, y ahí se aplica justamente estas dos ideas. Por supuesto que serán desarrollados cuando lleguemos a cada uno de estos principios. Ahora sí, ya salimos de este esquema. Este esquema, eh, después que termine la clase, nuestro querido Shimon, él va a entregar ese esquema solito en un formato PDF y también va a ir un PDF de 6 páginas donde sintetizamos, en este caso, el tema que hoy vamos a hablar. Bien, si nuestro querido Shimon puede proyectar el power respecto al primer principio, lo esperamos, y mientras él va haciendo eso, yo quiero dar comienzo con una lectura en la cual no está en el power, sino simplemente quiero apelar a algo muy profundo que plantea un académico, una persona muy elocuente, muy sabia, judío, filósofo, donde él escribe justamente una obra llamada Maimónides. Este rabino se llama Abraham Joshua Heschel, ¿bien? Y él dice algo sumamente profundo e interesante. Y esto puede presentarse como un tema de discusión dentro del campo académico, si realmente el ser humano nace como una tabla rasa en el cual se le hay que incorporar conocimiento, si ya realmente el ser humano trae el conocimiento interno y simplemente a través de estímulos los logra mostrar, revelar, no es campo de nosotros, sino simplemente es destacable un párrafo que él habla respecto a qué importantes son algunos instrumentos, ¿bien? Que están en nosotros y que hay que activarlos, ¿bien? Por eso depende de cada ser humano de cómo quiere llevar a cabo su comportamiento. Si hacer un comportamiento más elevado, que su vida pueda trascender, su vida pueda realmente rodearse de cuestiones éticas y morales aplicables en su diario vivir, o llevar a cabo justamente lo que sería el alma más animal del ser humano, el nefesh, ¿bien? Lo que sería la voluntad simplemente biológica, fisiológica de vivir y solamente tener una percepción de este mundo sensorio material, ¿bien? Por supuesto, eso depende de cada persona, por eso rige justamente el principio de libre albedrío. Heschel dice algo interesante y él plantea esto, y vuelvo a repetir, esto usted lo puede argumentar, le puede dar mucho más cuerpo, simplemente yo lo quiero tomar para ver lo importante que son los principios y que los principios se estudian justamente activando, en este caso, el intelecto, el conocimiento, bien, el creer, que ya lo vamos a desarrollar en una de las placas, implica más que solamente tener esa fe o esa convicción basada solamente en la transmisión oral o en lo que la persona
en este caso escuchó, es mucho más allá que eso. Dice lo siguiente, el hombre solo recibe al nacer capacidad de razón, dice, razón potencial. ¿Bien? Ya tiene una mirada, una posición de cómo el ser humano llega a esta vida. ¿Bien? Y es más que obvio que usted a una criatura recién nacida sería ilógico, rompería en este caso las reglas de nuestra propia lógica, escuchar hablar a un niño de días, eso sería imposible. Bien, entonces eso se va construyendo con el tiempo. Su construcción, en este caso biológica, y por supuesto a medida que se va adentrando al ambiente, en este caso en el aspecto social, esa persona va incorporando información, conocimiento. Sigue diciendo, eh, le compete a él, escuche esto, le compete a él conformar su yo, adquirir su alma. Y esto es muy importante. Cada persona es responsable de cómo construye su neyamá, su alma, bien un alma intelectual, o si no, lo más bajo, en este caso, como explican nuestros sabios, de nuestro ser, que se asemeja justamente al comportamiento animal. Y sabemos que en este mundo existe todo, ¿de acuerdo? Existe de alguna manera comportamientos muy elevados por parte de las personas, pero también comportamientos bajos e inclusive inferior muchas veces al comportamiento de un animal. Entonces reitero esa oración, le compete a cada persona conformar su yo, o sea, adquirir su alma. Pero después plantea cómo se produce esta conformación del alma. Y agrega, responde, el pensamiento, escuche esto, materializa la facultad y la adquisición de conocimiento hace pasar al alma de la posibilidad a la realidad. Aquí, en palabras sencillas, nosotros sabemos que hay un camino. Existe un camino para que la persona de esa razón potencial pueda transformarse en una razón aplicada a la realidad, hay un camino. Y ese camino es mediante la búsqueda del conocimiento. ¿De acuerdo? No existe otro camino. Por supuesto que hay un sendero en el cual está trazada para la vida del ser humano, y es la Torá. ¿De acuerdo? Cuando uno lee, en este caso a nuestros sabios, lee seguramente algún Midrash, ¿bien? Que, por supuesto, con su interpretación y bajo una responsabilidad en la cual la persona se rija porque lo que han explicado nuestros sabios, encontramos, por ejemplo, un Midrash que plantea respecto a el tema del mismo ser humano, de la misma creación, de todo lo que el Eterno hizo respecto a la misma persona. Bien, ya voy a tomar el Midrash, ya lo voy a traer a colación. Fíjese que lo que sigue diciendo, la verdadera esencia del hombre es la razón adquirida, que no es más que la suma total de conocimiento que ha asimilado. Bien, dice, el contenido del conocimiento no es pues apariencia externa que uno ha asimilado, sino en cierta medida el elemento constitutivo del yo, la verdadera realidad del hombre. Entonces, qué importante es esto y todo depende cómo enfoca uno la vida. Bien, uno cuando hace ese análisis, esa observación para con uno mismo, ese proceso de introspección, lo lleva en este caso, por supuesto, primero mirarse a sí mismo, corregirse a sí mismo, pero también es bueno observar cómo es el comportamiento de las personas. Una persona que piensa en cosas trascendentales, más que obvio que se echa a ver en el cual, ya desde su aspecto, desde su lenguaje, una persona que está enfocada solamente en cuestiones materiales, también se va a echar a ver. Bien, eso es más que obvio. Usted seguramente puede tener gente conocida, puede tener gente amiga, puede tener gente, en este caso, que observa simplemente en su andar, y uno dice, esa persona solamente está enfocada en cumplir un objetivo netamente material, a veces posponiendo relaciones con su familia, dejando cuestiones que son esenciales para el desarrollo y la nutrición espiritual del hogar, y solamente se enfoca en eso. Por eso vuelvo a repetir, el conocimiento es clave para esto. Bien, la razón, en este caso, que es sinónimo de conocimiento, de aprendizaje, de búsqueda, de inteligencia, de sabiduría, no lo es todo, por supuesto, pero es un motor y es un camino esencial para que la persona pueda aleccionarse, en este caso, al estudio de la Torah. El Midrash, me olvidé, perdón, pido disculpa, plantea lo siguiente, que Hashem creó justamente la Torah. Y la Torah
es un plano en el cual le sirve al arquitecto, que es Dios, para diseñar el universo, pero también para diseñar las almas que han de venir a este mundo. Entonces, todo conocimiento es bueno, sí, todo conocimiento, por supuesto, ayuda a instruirse y a elevarse. Pero este conocimiento, el conocimiento de la Torah, es superior, porque nos permite, en este caso, poder realmente elevarnos y poder trascender y poder tener una percepción más cercana al Creador. Ese es el objetivo, esa es la finalidad de todo lo que realmente hacemos en esta vida. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que dice el primer principio, que ahí está justamente, en este caso, el principio escrito, usted lo verá ahí. Yo tengo la convicción certera, emuná, de que el Creador crea y guía a todas las criaturas, que solo Él hizo, hace y hará todas las cosas. Eh, Tomando el Perejelec, lo plantea de otra manera. Saber que existe el Creador, es decir, una existencia absolutamente perfecta en todo aspecto posible, y ella es la causa de todo lo que existe. Fíjese cómo lo plantea al principio, porque esto es lo profundo del concepto de Muná, que no solamente aplica a creer por creer, sino que aquí observamos otra característica, saber que existe el Creador. Entonces, esto es sumamente importante para nosotros. Esto es realmente un compromiso que debe asumir cada persona. La sabiduría, el conocimiento, la búsqueda del aprendizaje, ¿bien? El estudio de la Torá. Por eso siempre uno va a observar, uno va a escuchar, uno va a ver hoy por hoy en este mundo globalizado, hiperconectado, cuando vemos, no sé, estamos mirando algún video que nos comparten respecto a alguna comunidad de judía, sinagoga, que están estudiando Torá, personas que uno dice, wow, ¿cómo estudian permanentemente? Bueno, sí, porque históricamente ellos se han caracterizado por ser, en este caso, el pueblo del libro, por estudiar Torah. Y nosotros como no judíos, como no ágidas, también tenemos un trabajo profundo. Estudiar para poder aplicarlo en la vida. Estudiamos los fundamentos de fe como base, ¿bien? Para tener una percepción respecto a Dios. Y de ahí en adelante debemos estudiar de forma minuciosa, con punto y detalle, cada mandamiento universal con todo lo que respecta. Cada vez que uno estudia, estudia para un fin, para un objetivo, para aplicarlo en la vida. Nada más. No estudiamos para saber más que el otro. No estudiamos en realidad para ser mejor que el otro. Estudiamos para ser mejor cada uno, ¿bien? Y para ser mejor se requiere justamente trabajar en conjunto, trabajar en armonía con la sociedad. Ahí radica la clave de todo. Vamos a lo siguiente. Este principio vamos a mirar justamente a la siguiente diapositiva. Vamos a mirar como tres puntos. Primero, vamos a analizar un poco el concepto de Muná, tomado en este caso de la página de Jabat, y por otro lado vamos a tomar, en este caso, a una mirada del concepto de Muná, pero desde el aspecto más interior de la Torá, que sería la Kabbalah. Bien, escrito por nuestro rabino Jaim La Sefer. palería, ahí al lado del metro, pero está cerrada. Ajá, Ahí si no, de este pueden lado no. silenciar alguno de los micrófonos que se escucha. Bien, excelente. Muy bien, entonces vamos a mirar más o menos el concepto de Muná. Recuerden ustedes, yo tengo la convicción certera, este precepto, este fundamento de fe habla respecto a la existencia del Creador. Bien, eh, y cómo nosotros podemos demostrar que Dios existe. De esto habla este fundamento, de cómo nosotros en esta vida terrenal, en este mundo finito, en este mundo en el cual somos absorbidos justamente por un montón de cuestiones que son parte de nuestra cotidianidad, cómo nosotros podemos descubrir la existencia del Creador. Bueno, para eso apelamos a esta herramienta, el concepto de Emuná. Después miraremos como ejemplo a Abraham y por último tomaremos el libro de el Sefer Amadá, analizando el primer capítulo, sus puntos 5 puntos. Bien, algo en lo posible vamos a tratar de que sea rápido para que usted no se canse y así después tener unos minutitos si alguien quiere hacer un comentario o pregunta. Cuando traducimos la expresión fe, nos dice este artículo, generalmente lo traducimos como, en este caso, perdón, el concepto emuná lo traducimos como fe. Solemos pensar, dice el artículo, que como una estrategia para que la gente no sea capaz de pensar por sí misma.
Bien, y ahí cita el escritor, el tonto cree en todo, escribe Salomón, el sabio comprende. Y usted quiero que haga énfasis en lo que está subrayado. Sin embargo, la emuná es una convicción innata, una percepción de la verdad, escuche esto, que trasciende la razón, más que evadirla. ¿Ok? Por eso aquí es importante tratar de comprender esto y saber que la razón no, no va en paralelo, sino que la razón justamente es una herramienta que está a nuestro alcance para poder realmente profundizar y elevar nuestra convicción certera respecto a Dios. Por eso creer por creer es quedar más o menos en la categoría del tonto, podríamos decir. Sin embargo, el sabio ya está en un nivel mucho más alto, comprende. Y para eso se requiere justamente emuná, convicción certera. Entonces, la razón, el entendimiento, profundizar el conocimiento, apelar justamente a la sabiduría, nos lleva justamente a conducirnos a tener una percepción más elevada respecto a Dios. Esa es la idea. Bien, tiene un punto de partida, podríamos decir, pero no hay un punto de llegada. No existe un punto de llegada. Vamos a irnos de esta vida y siempre vamos a tener una percepción ínfima, pequeña, porque estamos en un mundo justamente material, en un mundo que es difícil de percibir la divinidad porque está oculta. Y es trabajo de cada ser humano descubrir la divinidad. ¿Cómo podemos descubrir la divinidad? Con todo lo que está a nuestro alcance. Con todo lo observable podemos llegar a conclusiones elevadas de que evidentemente hay un agente que causó todo esto. Pero eso de a poco. Así la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento pueden mejorar, esto es muy bueno, la genuina emuná. O sea, tener fe por tener fe, como hace la gente que está en la religión, en la cual hago un corchete, un paréntesis, uno también estuvo de ese lado, bien, entonces siempre yo particularmente soy de la idea, tener respeto por las personas que están en una situación así, cegadas, bien, cerradas, bien, a veces muy coercionadas por un sistema religioso. Sin embargo, esa persona que logra librarse de eso comienza ese proceso de desintoxicación, de desaprender todo lo que aprendió y comienza nuevamente una nueva búsqueda. Entonces, es importante en este aspecto que cuando uno está en este proceso, no quedarse con la idea de lo mismo de siempre. Siempre tratar de ir abarcando más. Ese es el objetivo. Siempre tratar de ir observando los diferentes peldaños, bien, las diferentes aristas, bien, las podríamos decir, caras que puede mostrarnos la Torá respecto al texto, bien, respecto aquello, por supuesto, que nosotros como no judíos podemos estudiar. Después, en el párrafo siguiente, fíjese lo que resalto en color azul y remarcado, dice, no obstante, la emuná no está basada en la razón. Y aquí está bueno tener claro esto, ¿bien? Porque los que estamos aquí presentes no estudiamos por estudiar, no estudiamos para acumular conocimiento, ¿bien? No estudiamos porque hoy, domingo, nuestra emoción está elevada y estamos aquí presentes. Bien, imagínese usted aquí nuestro coordinador, director de Noagias TV, que hoy se encuentra enfermo. Cuando uno está enfermo, a veces no tiene ganas de nada, pero hay una convicción en él que lo lleva a hacer esto, ¿bien? Pero el compromiso con las personas, pero también su convicción para con Dios. Y esto es lo que realmente debemos ratificar. El estudio de nosotros nos lleva a potenciar y a fortalecer la emuná que tenemos hacia Dios. Bien, si realmente esto solamente estuviera solamente en el concepto de razón, no tendría justamente mucho camino, esto no trascendería, quedaría ahí nomás. Bien, estudiamos con una finalidad, profundizamos el conocimiento y apelamos justamente a las diferentes voces que nos ofrece el pueblo judío en este conocimiento maravilloso, con la idea justamente de fortalecer nuestra emuná. Por eso la emuná no está basada en la razón.
que la razón es un eslabón importantísimo, bien, importantísimo, para desarrollar la emuná, eso es otra cosa, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice? La razón jamás puede alcanzar la certeza de la emuná, bien, nunca. Entonces, entendamos nosotros que en la enseñanza del Ramán, de Maimónides, cuando él escribe su célebre libro La Guía de los Perplejos, él utiliza muchas herramientas que ofrece Aristóteles. Inclusive toma las 26 preposiciones y hay una en la cual él no coincide con Aristóteles. El tema de que Aristóteles sostiene que el universo es eterno. Él disiente y dice, yo no estoy de acuerdo con esto, y después él da fundamento. Pero después en todo su proceso, él agrega justamente otras herramientas cuando ya la razón es como que se queda en la nada, porque la razón solamente puede ser aplicable en este mundo en el cual rigen dos grandes variables, espacio y tiempo. Y Allen no puede ser comprendido en esto. Tenemos bases y herramientas, elementos, instrumentos, pero no pensemos que con lo que está a nuestro alcance podemos explicar a Dios. Por supuesto que tenemos, vuelvo a repetir, nuestros sabios que de bendita memoria han escrito grandes revelaciones. Y Maimónides utiliza dos justamente expresiones, dos palabras, dos acepciones, dos definiciones que no vienen de la mirada griega y que con eso de alguna manera contempla y fundamenta aquello que puede quedar en el aire, la profecía y el milagro. Son dos elementos que él utiliza justamente en su demostración para admitir justamente la existencia del Creador. Entonces, reitero, la razón es sumamente importante y usted la alimenta a través del conocimiento. Cuando nacemos hay una razón potencial y esa razón, en definitiva, va adquiriendo conocimiento, experiencia, imaginación. Y por supuesto, cuando nosotros nos encaminamos y canalizamos nuestra vida bajo la Torá, bajo los preceptos de la Torá, bajo las mitzvot, es más que obvio que nuestra percepción se ensancha y nuestra emuná empieza a crecer y empieza a elevarse porque tenemos una mirada mucho más profunda, por decirlo así, de lo que Hashem quiere para nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces, si hoy miramos el panorama de la sociedad a escala planetaria, evidentemente el ser humano promedio no tiene convicción certera en Dios. Bien, cuando nosotros vemos a la gente que está de alguna manera enfocada en conceptos religiosos, ideológicos, y es más que obvio que no puede activar eso que está en su ser para poder acercarse y tener justamente un intelecto mucho más fino para con Dios. Bien, por eso vuelvo a repetir, cada ser humano es libre, cada ser humano tiene una interpretación, y el día de mañana, cuando cada uno tenga que partir, estaremos justamente ante el juicio, ante el tribunal del Creador, y nuestra alma justamente tendrá una percepción del mundo espiritual. Bien, pero no todos en la misma medida, diferente, es así. Vamos a la siguiente diapositiva, y aquí tomamos ya el concepto de emuná, tomado justamente del rabino Jaim Zuckerberg, rabino de bendita memoria, que ya hace un par de años dejó este mundo, un hombre muy, muy sabio, y él escribió un libro en el cual se llama Kabbalah, la esencia de la percepción judía respecto a la realidad, y yo tomé la página 71 y 72, algunas ideas del concepto de Emuná. Y por supuesto que aquí el concepto de Emuná tiene que ver con el yo de la persona, con su propio egoísmo y lo que es el camino, en este caso, hacia el altruismo, bien, a la elevación, en este caso, que da como resultado la cercanía al Creador. Fíjense que él comienza en su escrito diciendo esto: la conciencia del hombre es resultado, escuche esto, de la sabiduría, la imaginación, la experiencia adquirida en su afán de concretizar sus aspiraciones. Tomemos un ejemplo concreto. Una persona que idealiza desde su juventud, desde su niñez, transformarse en su adultez en un médico profesional, en un cirujano cardiólogo, no alcanza solamente con idealizar. ¿De acuerdo?
tiene que llevar a cabo un trabajo muy arduo, muy complejo, muy amplio, muy largo en el tiempo, para el día de mañana transformarse en un profesional médico. ¿De acuerdo? Por eso reitero esta expresión respecto a la conciencia del hombre. La conciencia del hombre es resultado. Por eso traigo a colación lo que explica Rapariel. Todos los seres humanos tienen que comparecer al tribunal divino. Y tiene que ver justamente esto de cómo nosotros interpretamos o qué idea nosotros elaboramos en esta vida respecto a Dios. Bien, ¿qué más? Sigue diciendo, pero cuando queremos adquirir sabiduría y experiencia que aún no poseemos, ¿cuáles son los mecanismos que activamos para conseguirlas? Y tomo el mismo ejemplo. Una persona que quiere el día de mañana transformarse en un profesional, seguramente que tiene que activar otros mecanismos que hasta el momento no están en él. Y para que nosotros, como noágidas, como judíos, bien, podamos en realidad activar esos mecanismos para tener una percepción y una cercanía más elevada respecto a Dios, existe esto que se denomina emuná, ¿de acuerdo? Que es el conocimiento, aquí explica el Rab, judío por excelencia, y se traduce comúnmente como fe y creencia, sí, se traduce, ¿de acuerdo? Pero es mucho más que tener fe, ¿bien? Porque esto lo tomo de las palabras de nuestros rabinos. La fe ciega, la fe sin conocimiento, la fe sin la búsqueda del conocimiento no tiene mucho sentido. Dice más, el vocablo emuná proviene de la raíz amem, al igual que legitamem, que significa entrenarse, ¿de acuerdo? Omenet nodriza, quien da de sí misma, imun, que es entrenamiento, o manut, arte, cualquiera de los dos, entrenamiento o arte. O sea, en palabras sencillas, cuando uno empieza a adquirir emuná, debe seguir entrenándose, reitero, para tener justamente una percepción más profunda del Creador. ¿De acuerdo? Por eso es importante esto, de tener emuná y por supuesto bitajón, confianza en Dios, bien, estar convencido de que Dios existe, estar convencido de que este mundo existe no por casualidad, sino que hay una causalidad. Y como han explicado nuestros sabios, Hashem, nuestro creador, es la causa de todas las causas. Emuná, fíjese el último párrafo. Es el entrenamiento en el deseo de dar y beneficiar. Emuná es la disciplina espiritual, toma de conciencia de la voluntad y deseo original del alma. Pero el alma se debe entrenar, el alma de alguna manera se le debe incorporar conocimiento respecto al mundo espiritual. De lo contrario, la percepción de esa persona quedará justamente muchas veces bajo la influencia de los sistemas humanos que se han creado desde antaño, y entre ellos la religión. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Y termina el último párrafo diciendo el Rab Zuckerberg, la emuná activa, escuche esto, todos los mecanismos de percepción. Fíjense, la percepción, un instrumento que está en nuestros propios sentidos, en nuestros 5 sentidos, expandiendo paulatinamente el espacio mental, emocional y de acción del ser humano, del hombre, a partir del fortalecimiento de la voluntad y la perseverancia en la realización de actos altruistas. ¿Cuáles son estos actos altruistas para la Torá? Los preceptos, las misbot, la puesta en práctica de cada precepto. Entonces, fortalecemos nuestra emuná con el conocimiento como herramienta importantísima, ¿de acuerdo? Pero la emuná no tiene un techo, la emuná se activa y comienza de alguna manera a desarrollar, se expande en el espacio mental, emocional y de acción de cada ser humano y se contempla aún más cuando ponemos en práctica los preceptos. Que estos preceptos no lo hacemos por temor, sino el consejo de nuestros sabios de hacerlo por amor, con la idea de poder tener justamente una percepción más profunda respecto a Dios. Ese es el objetivo de estar aquí, de venir a esta vida. ¿Bien?
Usted trabaja, usted recibe un montón de cosas, alcanza un montón de objetivos, pero todos en definitiva son medios dentro del mundo material sensorial para un fin. Esto que hacemos de estudiar Torá, tenemos un objetivo en sí, de que nuestra alma tenga una percepción más clara respecto al mundo espiritual. Y la forma para poder alcanzar esto es justamente a través de la puesta en práctica de cada precepto. Pasemos a, en este caso, otro libro donde se define, y aquí comenzamos con el concepto Dios. Esto está tomado por el Rab Tuvia Server, de un libro en el cual, bueno, yo consulté a Rab Ariel si lo podía leer, me dijo que sí, que no había ningún problema. Yo, por supuesto que siempre focalizado en poder tener mejor idea, mucho más argumento respecto a lo que han escrito nuestros sabios, respecto a Dios, ¿bien? Y claro, el Noagia en ese aspecto, respecto a los fundamentos de fe, tiene permitido poder estudiar cuestiones vinculadas a la divinidad, de poder tener justamente un conocimiento más acabado, no, jamás. Nunca vamos a alcanzar un conocimiento perfecto respecto a Dios, pero sí tener una idea más profunda de Dios. Y cuando tenemos una idea más profunda de Dios, nuestro intelecto es como que empieza a desarrollarse, se eleva, y la verdad se hace un mundo interno. La persona se satisface a sí mismo internamente, su alma se nutre, porque es algo precioso, es algo hermoso que empieza a experimentar la persona. ¿Bien? Y Dios, según justamente las definiciones que ofrece un libro dentro del marco jasídico, bien, místico, cabalístico, el Tania, dice que Dios lo llamamos en hebreo Hashem, una expresión en hebreo que significa el nombre, y hace una pregunta: ¿qué es Dios? Escucha esto: es la fuente de todo, una entidad sin cuerpo ni forma, es el creador del universo. Básicamente en este párrafo estamos sintetizando los preceptos vinculados, en este caso, perdón, los fundamentos vinculados a la existencia del creador. Escuche lo que está subrayado a lo último: todo depende de él para existir, pero él no depende de nada. Y esto es un axioma, esto es un fundamento de fe, pero que tiene lógica, ¿de acuerdo? Tiene lógica, y esa lógica se halla en la comprobación de este mundo inferior, este mundo oculto, este mundo finito, en el cual el ser humano ha venido a hacer un paseo por un tiempo. Y en ese proceso de tiempo le cabe a cada uno decir: ¿qué hago ahora? ¿Me quedo con la antesala o trato de ir más allá de la antesala? De poder conocer el palacio del rey, de poder tener una percepción más amplia del rey. Depende de cada uno. Pasemos a la diapositiva que sigue, y aquí sí tomamos ya el caso, en este caso, de principalmente nuestro patriarca Abraham, que es el modelo que nosotros tomamos. Bien, es la persona tanto para el pueblo judío como para el pueblo no ágida. Bien, y aquí tomo las palabras textuales de nuestro rabino Ariel Grossman. Este principio nos viene a hablar de la existencia del Creador. Qué fuerte esto. Bien, en un mundo tan complejo, en un mundo tan difícil, con miradas heterogéneas, en una sociedad de más de 8.000 millones de personas. Bien, saber que existe el Creador. ¡Wow! Un trabajo muy, muy difícil. ¿De acuerdo? Y porque, ¿quién? O sea, yo como psicólogo, como profesional del campo de la salud mental, fíjense lo difícil y lo arduo si estuviera en esa tarea, en ese rol profesional de comprender al otro. Fíjese qué difícil que es comprender a las personas. Ahora, si usted ha llegado a esa comprensión genuina a través de un proceso arduo, difícil, que le ha costado desaprender, dejar cuestiones tóxicas y embullirse, encaminarse, encauzarse para encontrar justamente el conocimiento que ofrece la Torá, para poder tener una percepción del Creador y llegar a la conclusión de que existe el Creador. No es tarea fácil. A lo mejor nosotros no dimensionamos esto porque estamos en esto, pero la persona que está del otro lado, la persona que a veces está en una situación sumamente difícil y que también seguramente usted
mi persona, todos los que estudiamos Torá, porque somos seres humanos. Pero fíjese qué difícil es cuando una persona está ante una situación muy compleja, porque tal vez está por fallecer un ser querido, está por cortarse, está por terminarse. Muchas personas a veces no quieren llegar a esa situación y desean de alguna manera en ese momento que Dios los escuche para que haga un milagro y esa persona salga de esa situación y se sane. Y resulta que esa persona fallece. Y muchas veces esa persona o comete el grave error de insultar al Creador o comete la otra situación, de entrar en una situación de depresión. Ahora, al monoteísta, ¿le cabe esto? Seguramente que el monoteísta se va a doler porque somos de carne y hueso y por el hecho de la separación del alma del cuerpo es un dolor terrible. Pero la percepción del monoteísta respecto justamente a qué función cumple este mundo, lo tiene bien en claro, porque vuelvo a repetir, este mundo es una antesala que nos prepara y en la vida que tengamos, vivamos 40, 50, 60, 80, 100, 120, lo que Hashem permita, en ese proceso de tiempo, cabe a cada uno ser responsable de decir, necesito saber respecto para qué estoy, necesito hacer un proceso de introspección y no manejarme de manera autómata como si estuviera programado en este mundo, porque este mundo va camino a eso, ya es el mundo así. Bien, entonces, no es para nada sencillo, no es para nada fácil poder reconocer la existencia del Creador. Y este principio habla respecto a la existencia del Creador. Y como dice el rabino Sakal, no solamente consiste en creer, sino en saber, en tener pruebas indubitables, evidencias empíricas que demuestren la existencia de un Creador. Son principios de convicción certera, ya definimos ahí el concepto de emuná. Los principios del monoteísmo de la Torá, esto es una frase del Rab Ariel, se presentan para ser estudiados, escucha esto, y analizados racionalmente, es decir, con argumentos lógicos y evidencias empíricas, no con cuestiones de fe, ni con milagros, ni con maravillas, ni con cuestiones paranormales o sobrenaturales. Todo eso no es monoteísmo de la Torá. Hago una salvedad respecto a esto. ¿Por qué todas estas expresiones? Porque esto es típico de la gente que hoy está en el marco de la religión. La gente que hoy se rige por un sistema religioso tiene fe respecto a Dios, respecto a estas ideas. Una fe ciega, una fe en la cual suelen suceder argumentos como este. Si no me lo demostrás por la Biblia, si no está escrito en la Biblia, no puedo creer. Bien, entonces la gente está cegada a ese tipo de convicción, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más? La gente está esperanzada siempre en el milagro, en las maravillas, ¿bien? O cuestiones paranormales, sobrenaturales, como esta falacia de hablar en lengua, cuestiones así. Usted seguramente sabe, si usted fue partícipe de ese mundo religioso, usted echará a ver que esto no tiene nada, pero nada que ver. Aquí la persona tiene que ir más allá. Aquí la persona tiene que activar su intelecto. Aquí la persona tiene que aprender, tiene que escuchar, tiene que recibir instrucción de las personas que saben. Bien, por eso una de las recomendaciones de los rabinos es que las comunidades no ágidas estudien en grupo y siempre con la supervisión de rabinos ortodoxos. Tener mucho, pero mucho cuidado en un mundo religioso en el cual a veces se utilizan ideas, enseñanzas del pueblo judío para justificar justamente falsedades. Entonces, por eso, lo primero que nos toca hacer es desaprender. Y en ese proceso de desaprendizaje, por supuesto, con tranquilidad, ¿de acuerdo? Y que la ansiedad no genere daño, porque recuerde que todas las personas pasamos por un proceso, en este caso de filtro, para dejar todo aquello que ha sido dañino, todo aquello que nos ha cerrado, que nos ha limitado, es un proceso, ¿bien? Un proceso que en algunos se puede hacer un poco más largo, en otros más corto, pero en definitiva todos debemos llevar a cabo ese camino. El monoteísmo de la Torá, como dice la última idea, se basa en la razón, es lógico, racional y ético. Esto es sumamente importante, pero guarda, porque alcanza con decir lógico, racional y ético,
porque también nosotros en nuestra sociedad encontramos personas que actúan con lógica, con racionalidad, y son personas de un nivel ético elevado. ¿Eso alcanza para acercarse a Dios? No, claramente no. Hay que ir mucho más allá. Bien, yo puedo ser un gran intelectual, yo puedo haber leído miles y miles de libros, puedo tener conocimiento profundo de ciencias. ¿Me acercan a Dios? Por supuesto, me pueden acercar siempre y cuando yo lo enfoque y lo encamine hacia Dios. Por eso tenemos, en definitiva, y según lo que explican nuestros sabios, un plano arquitectónico para cual el ser humano debe mirarse y debe realmente alimentar y nutrir su alma. Y ese plano es la Torá. ¿De acuerdo? No existe otro. No existe otra herramienta. Hashem diseñó la Torá para que el hombre, el ser humano la estudie y para que así pueda nutrir y pueda poder vivir, pueda poder prevalecer en este mundo espiritual y material. Y en palabras del Rebe, no tenemos que entrar en esa lucha, en esa dicotomía entre el cuerpo y el alma, sino el Rebe nos aconseja y nos dice, tenemos que buscar el equilibrio de vivir en este mundo material y también de saber vivir en el mundo espiritual. Entonces, es un trabajo difícil y arduo, complejo, pero que es posible porque nuestros sabios podríamos decir, nos dejan recetas para cómo podernos encaminar. Muy bien, ya estamos terminando, quedan pocas diapositivas. Vamos a la siguiente diapositiva y aquí tomamos una definición de Dios que nos ofrece el Rab Ariel. Bien, es muy bonita esta definición, si usted la puede memorizar, es muy, muy bonita. Yo cuando la escuché de él, la verdad que digo, qué profunda que es. Sencilla pero profunda. Cuando nos referimos a Dios, debemos entenderlo como el ser más perfecto de todos, que no admite carencia alguna. Y no solamente Él es creador, sino también conductor del mundo. Qué bueno es esto, ¿de acuerdo? Porque esto viene justamente a echar por tierra las ideas filosóficas antiguas, que el mundo tuvo un creador, pero después se alejó de ese mundo. Y aquí es todo lo contrario. Todo se sostiene justamente por la divina providencia, que es Dios. Si no, nada existiría. ¿De acuerdo? Todo es perfecto en este mundo. Todo, desde el reino más ínfimo, de lo que serían las partículas más imposibles de poder observar con el ojo humano, todo se rige justamente por la voluntad divina. No existe nada, absolutamente nada que entra en la categoría de casualidad. Esto fue casualidad. Todo actúa en este mundo justamente por cuestiones causales que las provoca nuestro Dios. Esta definición surge justamente del modo en que Abraham, el primero, que comenzó a difundir el monoteísmo hace 3700 años. Cuando uno escucha estas enseñanzas tan profundas, uno empieza a imaginarse cómo fue este hombre. Este hombre en el cual tuvo algunas ventajas, pero también tuvo desventajas. ¿De acuerdo? Pero si se hubiese quedado con las desventajas, también hubiese sido asimilado por las conductas de la sociedad de aquel entonces. Sin embargo, prefirió ir mucho más allá. Fíjense lo que dice aquí, tomado de las palabras de las clases de nuestro rabino Ariel. Abraham nació en un hogar pagano, desventaja. Sin embargo, no se quedó con eso. Utilizó dos herramientas, dice, para descubrir el monoteísmo de la Torá. Observó la naturaleza, por eso alineamos esta idea con el concepto de Dios, de entender que Dios es el ser más perfecto de todos, que no admite carencia alguna. Cuando el Rab explica respecto a la carencia, hace alusión al universo. Por más que nuestros ojos contemplen su perfección, es carente. Y fíjese que Abraham recurrió justamente a observar la naturaleza, el comportamiento de ciertos elementos de la naturaleza, ejemplo el sol, ejemplo la luna, y encontró que mientras la sociedad de aquel entonces rendía adoración justamente a estas dos grandes estrellas, él observaba y decía, bueno, pero aún siguen siendo carentes, porque el sol ejerce un control por 12 horas, pero las otras horas las ejerce la luna, más allá que sea la proyección del sol.
Fíjese, desde ese análisis de observar el comportamiento de la naturaleza, empezó justamente a tomar otras dos herramientas: tener espíritu crítico y no cerrarse a las masas, cuestionar lo que hacían las masas en ese momento y darle sentido común, darle coherencia a hechos que son irrefutables. Vamos a la siguiente diapositiva, y aquí más o menos lo que yo les decía, el ejemplo del patriarca Abraham. Abraham observa el sol que domina sobre el día y la luna sobre la noche. Fíjense que en la creación, dice nuestro rabino Ariel, no se presenta un astro con dominación absoluta. Traigamos a colación la definición de Dios, el ser más perfecto de todos que no admite carencia alguna. Por ende, el sol ya tiene una carencia, porque solamente domina sobre una parte del día. Bien, Dios crea pares que son complementarios. Esto es una característica que tenemos en el mundo que vivimos. Bien, entonces son complementos. Tomamos el ejemplo clásico, el ser humano en su género masculino y femenino. Son un complemento, ¿de acuerdo? Biológicamente son un complemento, guste o no guste, sea aceptable o no sea aceptable por la sociedad en la cual vivimos. Bien, pero son pares en las cuales se complementan. Hashem no está dentro de esa categoría. El último punto dice: Dios es el creador, conductor y sostenedor de todo. Es decir, todo lo que tiene carencia no es Dios. Fíjese, tres características importantes: creador, conductor y sostenedor. Bien, entonces, esto es re profundo. ¿Y cómo uno puede empezar a profundizar estas palabras? Porque una cosa es leerlo, una cosa es decirlo, y otra cosa es internalizarlo y hacer ese proceso justamente de ir más allá de lo que nos ofrece y de lo que nos ayuda justamente en nuestro intelecto. Nosotros absorbemos información, conocimiento, pero después tenemos que apelar a la práctica de los preceptos, a las plegarias, bien, con la idea de poder tener una percepción más amplia respecto al conocimiento de Dios. Su acción no terminó los 6 días de la creación, sigue diciendo, constantemente está sosteniendo el universo para que no desaparezca. Y en base a eso vamos a dar un ejemplo de un libro muy interesante que está cargado de mucha ciencia, ya para ir cerrando. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, y que me ha apoyado justamente en lo que ofrece el Sefer Amadá, el libro del conocimiento, respecto al ser primigenio, donde Maimónides elabora justamente sus premisas respecto a la existencia de una entidad primigenia creadora de todo lo que existe. Y hay argumentos lógicos respecto a cada uno de sus puntos. Primero, en el capítulo 1 titulado El ser primigenio, esto está tomado, reitero, del Sefer Amadá, el fundamento de fundamentos arranca escribiendo Maimónides, y el pilar de la sabiduría es el conocimiento de que hay allí, incluso en los niveles inferiores de la existencia física, el mundo, este mundo que estamos acá, bien, un ser primigenio que hace existir toda la existencia, todo lo que existe en los cielos, en la tierra, y entre ellos solo existe por la verdad de su existencia. Esto es demasiado profundo. Bien, y uno podría filosofar respecto a esto en base a todo el conocimiento de los sabios de Israel. Bien, de los sabios de Israel de antaño y de los nuestros días, de lo que han escrito justamente estas personas que fueron alumbradas por la luz de la Torá para dejar bases, para entender que hay una existencia primigenia, de que esto no está porque está, de que acá no hubo una formación como hay algunas de las teorías, en este caso científicas, respecto a de cómo fue formado el ser humano, del inicio de la célula y todo eso. Evidentemente aquí hay pruebas justamente lógicas y que hoy por hoy tienen mucha más aceptación en el mundo de la ciencia. Fíjese lo que dice en este caso el punto número 2. Si se supiese que él no existe, entonces ninguna otra cosa podría existir. Es muy claro. ¿De acuerdo? Si realmente se pudiera comprobar que él no existe, evidentemente nosotros no estaríamos existiendo. Porque nosotros existimos justamente por esta existencia primigenia. Y si nosotros dejásemos de existir como personas, la Tierra, nuestra galaxia, el conjunto de galaxias, el universo, eso no aplicaría justamente para la existencia primigenia
de Hashem. Vamos al otro punto, al número 3. Dice, si se supiese que no existe ninguna creación fuera de él, él seguiría existiendo por sí mismo. Esto es una prueba de su existencia. Y el hecho de que las creaciones no existen no anularía su propia existencia. Si yo dejo de existir, si usted deja de existir, si una parte del mundo deja de existir, ¿te acuerdas que el mundo fue creado de la misma nada? Eso no aplicaría justamente a la existencia y no anularía su propia existencia. Estos son axiomas y fundamentos de fe, de sostener, vuelvo a repetir, la existencia del Creador. ¿Cómo se activan estos axiomas? A través del emuná, a través del estudio. Y la razón es un eslabón importante para poder comenzar a incorporar todo esto. Su existencia no es como la de ninguna de las creaciones. Eso lo vamos a ir abordando en los demás principios. El último punto, el 4, dice es lo que dice el profeta, tomado del profeta Jeremías. Hashem es el Dios verdadero. Fíjense ustedes que cuántas lecturas se podrían hacer respecto a esa expresión. Por supuesto que canalizado bajo el pensamiento judío, lo que está dando a entender es que Él es la verdadera existencia. Ni aún nosotros somos existencia. Allá en sí es la única y verdadera existencia. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya estamos, la última. Hemos llegado a la última diapositiva y el punto 5 habla respecto a Hashem como el amo del universo. Esta existencia es el Dios del universo, amo de toda la tierra, que dirige la esfera celeste con fuerza infinita e ilimitada, una fuerza de acción ininterrumpida. Escuche esto, ¿de acuerdo? Yo siempre a mis estudiantes de escuela secundaria, yo soy profe de geografía, les digo, ¿alguna vez ustedes se levantaron en la mañana y vieron un lienzo desplegado en el cielo, un cartel gigante que aplicara para que lo observara una parte del mundo que dijera, Dios, el sol que dijera, hoy me voy a tomar franco, hoy no voy a salir, hoy no voy a estar? Es imposible, ¿de acuerdo? Es un mundo finito, un mundo en el cual inferior, en el cual el universo tiene un montón de elementos, un montón de partes, que cada una de esas partes cumplen funciones y que en definitiva, si bien justamente Hashem tiene en este caso sus subalternos, que son los ángeles, y que están implícitos justamente en las potencias y en la fuerza de este universo, todo, en definitiva, gira de manera constante porque hay una fuerza primigenia que permite todo eso. Y esa fuerza que hace girar es él, Hashem, quien hace girar sin mano ni cuerpo, dice Maimónides en su postulado, en su punto número 5. Y por último, estos 5 puntos están tomados del Mishneh Torah, del primer tomo, en Sefer Hamadá, para comprobar justamente la existencia del Creador, pero yo también tomé este libro, que es muy interesante, No estamos solos, el universo y sus leyes, la vida y su propósito, del rabino Adi Cohen, que aparte de ser rabino, tengo entendido también que es profesor de matemática, y él toma algunos ejemplos, y yo simplemente quiero leer aquí algo que aplica en este caso para los científicos contemporáneos, para que entendamos los científicos. Porque de la perspectiva religiosa siempre se dice los científicos son ateos, ¿bien? Y siempre se rotula bajo esa idea, ateo. ¿Qué sé yo qué está en la cabeza de ese científico? Pero lo único que puedo saber es que ese científico, sea matemático, sea físico, cualquiera de estas ciencias duras, la cabeza de esa persona es mucho más profunda que la mía. Tiene otra percepción de las cosas. Entonces yo me puedo quedar simplemente con la idea de decir, ¿es ateo? Eso es una concepción de la religión. Entonces hay que evadir esas ideas. ¿De acuerdo? Dice, esto es interesante, lo que aparece aquí en las primeras páginas. En las últimas décadas, la ciencia ha revelado un apasionante fenómeno en torno a las leyes de la naturaleza y las constantes físicas básicas. Y es que todas ellas se encuentran, escuche esto, sintonizadas y encajan perfectamente las unas con las otras, a fin de permitir la existencia de la vida en nuestro planeta. ¿Acaso se trata de una mera coincidencia?, escribe el autor. Hoy en día, una cantidad cada vez más grande de científicos de todo el mundo sostienen que el hecho de que las leyes de la naturaleza estén calibradas, mire las palabras que usa,
con tanta exactitud hasta el punto de que el más mínimo cambio en su valor numérico imposibilitaría por completo la vida en la Tierra, demuestra que tiene que haber habido un diseñador inteligente que formó el universo. Entonces, ¿se puede rotular a los científicos actuales como pasados que eran ateos porque así los calificó la religión? Eso es básico y no tiene sentido esas expresiones. El doctor David Deutsch, famoso por su investigación en la mecánica cuántica, dijo lo siguiente: si movemos levemente una de estas constantes, tan solo un pequeño porcentaje en una dirección, escuche lo que dice, las estrellas se quemarían dentro de 1.000.000 de años de su formación. Todo tiene lógica, todo tiene un orden, todo ha sido establecido de manera secuencial, todo es perfecto. Entonces, evidentemente, muchos de estos científicos llegan a la conclusión que tiene que haber una fuerza inteligente que permitió esto. ¿De acuerdo? Estas son expresiones tomadas de algunos de los científicos. Y después, y ya con esto cierro, vamos a ir a otra página, denme un segundito, que es la página 79-81, para tomar el ejemplo de lo que fueron algunos científicos de la antigüedad. ¿Qué científicos hubieron en la antigüedad? Yo les menciono algunos: siglo XV, por ejemplo, Nicolás Copérnico, siglo XVI, Francis Bacon, siglo XVI también Johannes Kepler, tenemos René Descartes, siglo XVI, Blaise Pascal en el siglo XVII, Robert Boyle, siglo XVII, y por supuesto tenemos en el siglo XVII también a Isaac Newton. Isaac Newton dijo esto: 1642-1727. Esta es la fuente que ofrece esta enciclopedia. Por supuesto que esto se puede investigar aún más allá de si realmente esto es así. Pero en este punto dice: físico y matemático inglés, considerado uno de los más grandes científicos de todas las épocas, describió las 3 leyes del movimiento y el concepto de la gravitación universal, explicando así la visión heliocéntrica, fíjense, del mundo y la órbita eclíptica de los planetas alrededor del Sol. Desarrolló el cálculo integral y diferencial y describió la ley de la óptica. Investigó la refracción de la luz, demostrando que un prisma podía hacer descomponer la luz blanca en un espectro de colores, y construyó el primer telescopio reflector funcional. Su cita más famosa es: la gravedad, escucha esto y con esto cierro, la gravedad explica el movimiento de los planetas, ¿verdad? Pero no puede explicar quién puso a los planetas en movimiento. Evidentemente, Dios gobierna todas las cosas y sabe lo que existe y lo que puede hacerse. Qué impresionante. Con esto cerramos la clase. Que Hashem les bendiga y reiteramos el principio para escucharlo nuevamente. Yo tengo la convicción certera de que el Creador crea y guía a todas las criaturas, que Él solo hizo, hace y hará todas las cosas. Muchas gracias. Muy bien, Néstor, muchas gracias. Excelente la disertación del día de hoy. Muy buena. Te lo diría con más ánimo, pero tú sabes, estoy con el ánimo un poquito más abajo hoy de lo normal. Tranquilo, mi querido Simón, tranquilo. Eh, No tengas problema. chicos, es la hora de que puedan hacer sus preguntas. Antes que todo, quería saludar a Luz. ¿Cómo está Luz? No la había saludado. Espero que esté muy bien. Se fue. Está por ahí Lidia Esther Rodríguez también, que es una fiel colaboradora ya de hace tiempo. Se fue. No está. Bueno, chicos, pueden hacer sus preguntas. Ya cuando ustedes deseen, las pueden hacer. Shalom, ¿Qué tal, Ricardo? Adelante. Hola, shalom, Ricardo. shalom. Buenas noches, chavos a todos. En mi caso, el análisis, como se nos enseña, hemos aprendido que nuestra emuná, mal traducida fe, no se desprende de una creencia sin fundamento, una creencia loca, sino que se apoya, como se dice, en la razón, y de ahí se eleva, ¿no? Se eleva. Y siempre se nos enseñó que las dos grandes limitantes del hombre son el tiempo y el espacio. Y me pido permiso para compartir mi pensamiento dentro de esto. Eh, pienso, así como dice, veo, pienso, medito, de que
son los externos, las limitantes externas, pero dentro de de nosotros entonces está precisamente la razón. Es por medio de la razón que muchas veces nos limitamos, vemos todo lo que Achen ha creado, lo meditamos, lo analizamos, como acaba de decir el profe Copérnico. Se puede explicar que por la fuerza de gravedad se crea la fuerza científica, pero ¿quién puso en movimiento los planetas? ¿Quién lo hizo? Entonces es ahí donde a veces me parece que entra la limitación nuestra de la interna, son nuestras convicciones y lo que hemos aprendido. Muchas veces mal aprendidos, como dice, y es uno de los fundamentos de lo que hoy verdaderamente hemos comprobado, hemos creído, de que hemos sido heredados de mentiras y nos han limitado en lo que podemos ser, lo que Achen ha dicho de nosotros que somos y cuál es el propósito de nosotros en la Tierra. No es un propósito efímero, no es un propósito emocional, tiene su razón y su lugar. Gracias. Nada más quería compartir. Excelente, Ricardo. Muy Muy bien, bueno. Ricardo. Muy buen análisis. Me gustó. Excelente. Ahí está Lidia Rodríguez. Saludos, Lidia, un abrazo grande, muchas gracias por estar aquí presente, Lidia. No sé si puede activar por ahí el micrófono para saludarla. Si no importa, si no puede, por ahí está. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Gracias a noches, ti Lidia. también. Un gusto compartir. Buenas Igual, noches. buenas Un noches, un gusto, gusto Lidia. conocerla. Al fin, verla por cámara. Siempre veo el me gusta, cómo comparte y todas esas cosas, pero primera vez que la veo en cámara, así que un gusto también para mí que esté acá. Bueno, siguiendo el orden de las manitos levantadas, vamos primero con Pablo Techera, después Oscar Mendieta y Kevin. Así que adelante, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, Simón, y espero una pronta recuperación para vos. No, más que nada también, bueno, analizando lo que había compartido el profe Néstor, el primer principio es uno de los que vamos metiéndonos con el tema del monoteísmo, es uno de los más profundos. Ya de entrada, pienso yo, y me gustaría también añadirle a lo que le estaba compartiendo, que los científicos, o sea, todo lo que demuestran los científicos no es otra cosa que demostrar la existencia de este Dios. Aunque, como nosotros sabemos, lamentablemente se nos había apagado la conciencia o el racionamiento, como él compartió, de que muchos dicen, bueno, que los científicos son ateos y que no creen en Dios. Lamentablemente ahora nosotros con estos principios desarrollamos la conciencia, el razonamiento, el entendimiento y eso nos va a ayudar a poder potenciar lo que es la verdadera convicción certera que antes lo desconocíamos, teníamos desde otra perspectiva, pero ahora teniendo una guía, teniendo una base, lo vamos a comprender muchísimo más. Así que bueno, todo lo mejor y excelente clase. Gracias, Pablo. Excelente tu comentario. Qué bueno lo que dijiste, me encantó. La verdad que es algo muy importante esto y que nosotros podamos ir tomando de estas ideas, porque cuando venimos del mundo religioso, venimos justamente con esa disyuntiva de fe y razón, fe y razón. Y cada vez que tenemos que rotular, en este caso, lo que sería el campo científico, el campo de la ciencia, siempre los rotulamos sobre ellas son ateos. ¿Bien? Ese es el concepto que a veces la gente religiosa tiene eso. Y la demostración que el mundo científico hace, o la percepción que tiene de este mundo, es mucho más amplia que nosotros, que tenemos un conocimiento muy básico, por decirlo así. Entonces, el intelecto de ellos es más que obvio que los lleva a entender que evidentemente tiene que haber una fuerza o un agente inteligente, diseñador y creador de todo. Bien, eso solamente está en el mundo de ellos, ¿eh? En un mundo de las ideas, un mundo muy profundo que es una prueba para nosotros y una gran demostración de la existencia del Creador. Así que muchas gracias por el comentario. Excelente, Pablo. Muchas gracias. Reitero las gracias por el comentario. Vamos con mi amigo Oscar Mendieta, que debe estar ahí en el espacio.
por lo que veo. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, la clase es muy buena, la entendí muy Hola, bien, Oscar. perfectamente. Este, hola. Ah, tengo un viaje para Nicaragua el 31 de marzo y entonces voy a estar 2 semanas y llevo la intención de compartir ciertas cosas con mis ex compañeros. Yo fui prisionero de guerra y fui cristiano en esa época, en ese tiempo, de línea pentecostal. Traigo esto a colación porque habló algo acerca de las lenguas y esas cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender con el razonamiento al Eterno y todas las cosas que Él ha hecho. Este, tengo también un moré de otra, creo que de Ecuador, pero está en Colombia y él me va a apoyar en esa reunión que vamos a tener, porque todos estos compañeros míos vienen de esa línea, pues, de ese background, o sea, de línea pentecostal, y pienso yo que algo que se le hace muy difícil a ellos entenderlo o salirse, o para salirse de esa situación en la que ellos se encuentran. Porque honestamente le digo, eh, miramos cosas increíbles, ¿verdad? Y entonces ese es un aspecto por lo cual a ellos les va a costar salirse, porque cuando ellos se encuentren con el Moré, y les va a cuestionar porque es un programa, va a ser un programa de preguntas y respuestas. Yo quisiera saber que el hermano Néstor Ochoa, ¿qué opina usted de esa situación que se da entre este círculo de cristianos pentecostales? Yo no sé si usted tuvo esa experiencia o alguno de los presentes aquí, pero me gustaría escuchar porque es algo en que ellos están bien atados ahí y cómo sacarlos de ahí me interesaría. Bien, Oscar, bien, excelente. Bueno, a ver, yo particularmente, bueno, siempre tomo el consejo del profesor Reuel y del Rap Ariel. El profesor Reuel, por ejemplo, él fue 30 años pastor, ¿bien? Y Sí, en realidad cuando llevó a cabo su proceso de desaprendizaje, en principio él me contó que se salieron un grupo de personas y después, bueno, después cada uno fue tomando su propio camino. Eh, Ante una situación así, se pueden presentar dos posibles escenarios. Por un lado, bueno, que tus amigos, bien, ellos tengan deseo de aprender porque saben que hay cosas que están mal y necesitan en este caso una persona que los oriente, puede ser en este caso el Moré, que tiene fundamentos profundos para realmente explicarles Torah. Bien, pero el otro posible escenario puede ser que sea un momento de debate. Y si se entra en un debate, por recomendación del Rap Ariel, no es recomendable, porque en realidad uno no está para eso. ¿Bien? Cuando la persona, podríamos decir, está verde y no ha madurado respecto a los propios errores que están en su propia religión, y si no quiere echar a ver eso, entonces es conveniente no tocar estos temas. Porque ¿qué puede pasar, Oscar? Que uno internamente, porque uno no lo sabe todo, porque son temas profundos. Entonces, a veces uno puede tener una percepción profunda de algo, pero el problema es cómo explicarlo, que ahí se desencadena muchas veces en un problema. Entonces, si yo no estoy preparado para, en este caso, argumentar, es preferible a veces no entrar en una cuestión de debates. Se aconseja eso, porque en realidad esto es algo muy personal y no es una cuestión egoísta, sino que cada persona asume su propio compromiso. Ahora, si estas personas están con necesidad de aprender la verdadera fe genuina de la Torá y dejarse aprender, dejarse recibir la enseñanza, bueno, ya es otra cosa. Ahora, si realmente es un encuentro de conocimientos, de ideas, de posiciones y miradas, a lo mejor puede salir bien, o también puede salir de que se generen disgustos, ¿me entendés? Peleas innecesarias. Esa lo que yo te puedo decir. A lo mejor puedo estar equivocado, pero por recomendación a veces, ante situaciones así, y mayormente en círculos de personas que son del ambiente cristiano, si esa persona no está convencida de que la religión es falaz y que esa persona quiere salir de eso, lamentablemente va a ser un choque de ideas. Y la persona va a entrar en conflicto, ¿me entendés? Ella va a seguir sosteniendo su posición.
porque seguramente va a decir, no, lo que pasa es que, bueno, sabemos nosotros que hay corrupción espiritual, los pastores, qué sé yo, predican solamente por el dinero y cuestiones así. Sí, pero eso es como es accesorio. Pero sus bases religiosas son intocables, ¿me entendés? Entonces, el tema es que esa persona pueda dudar de sus bases. Cuando esa persona dude de sus bases y tenga la necesidad de recibir apoyo y decir, necesito una persona instruida, y para eso mi mira es justamente los rabinos ortodoxos, la Torá, ya estamos en otro escenario. Eso es mi comentario, querido Oscar. Sí, Bien, es correcto. El Moré con el cual estudio también el Moré Asher Pérez. Él estuvo bajo los auspicios del rabino Yosef de Ecuador, pero él se bien, movió para Colombia. Pero sí, él ujú, está súper capacitado. Él es el que bien, me dijo, Oscar, yo te puedo hacer como un backup. Me dice, él ujú, va a ser, sí, el que va a hacer las preguntas y respuestas. O sea, a ver qué bien, pasa. Y él está capacitado bien, para eso. Muchas gracias. bien, Oscar, bien. Muy bien, Oscar. Muchas gracias, Oscar, por tu aporte. Espero que te vaya muy Me encantó bien. me encantó el fondo de Oscar. Sí, está bueno. Está bueno. Especialmente para clase. Sí. Oye, antes de continuar, quería saludar ahí a Elba, porque Elba, a ver, Elba, no sé si puede saludar, porque está como usuario de Zoom solamente. Eh, Así que, bueno, saludarte, Elba, y espero en el Eterno que estés muy bien. También damos la bienvenida a Anita Holguín, que también se unió un poquito tarde, pero se unió. Así que saludarlos mientras tanto. Y ahora vamos con Kevin. Kevin, adelante. Bien, buenas noches, gente. Eh, Hola, Kevin. Shimon, pido. ¿Me escuchan? Sí. Sí, 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 se escucha bien. Joya, joya. Eh, Pido al creador que te dé fuerza y vigor para que logres curarte pronto. Y bien, yo lo que quería hacer era una pequeña cita de Abraham Joshua Heschel, que es un rabino del siglo XX, y él habla de que un mundo en el que rige una concepción antropomorfa, sensible y grosera de la divinidad es un mundo en el que el sentimiento de añoranza por Dios no fue purificado aún por una conciencia clara y lúcida. Cierro cita. Y sí veo, de parte del cristianismo por lo menos, que esta noción, que a mí me parece mitológica, de que Dios pueda encarnar en un ser humano y sacrificarse por nosotros, es intentar bajar a tierra y humanizar y darle características antropomorfas precisamente a Dios. Y Dios como divinidad es omnipresente, o sea, no se llega a comprender, no llegan a comprender mediante la razón la omnipresencia de Dios. ¿A ustedes les parece que que es acorde la interpretación que yo le doy a esta cita y están de acuerdo? Kevin, excelente lo que acabas de citar. Es más, yo no sé si estás citando el mismo texto que habla del rap, en este caso Heschel, que eh, hay libros muy profundos, muy filosóficos de él respecto a para qué el hombre, por ejemplo, ha venido a la Tierra, y algo parecido a lo que es correcto, es muy correcto. Es que en la historia de la religión, mayormente el mundo cristiano, porque la percepción que tiene el Islam respecto a Dios es muy similar al judaísmo, ¿bien? Por supuesto que tiene sus diferencias, pero en lo que respecta al concepto de Dios, tiene una mirada justamente mucho más profunda. Pero vos fíjate, vos citaste algo medio parecido a lo que él plantea en la página 182 del libro Maimónides. Dice, todas las expresiones que humanizan a Dios, dice Maimónides, son perifrasis. Según el criterio bíblico, se conoce a Dios a través de una percepción espiritual y no por visión sensorial. O sea, bien lo que dijiste vos, humanizar, darle corporeidad justamente a Dios. Bien, eso es, lamentablemente son ideas antropomórficas, son conceptos en este caso, herramientas que utilizaron los sabios de Israel para tratar justamente de explicar ciertos temas, porque se parte de la base, de la premisa, de la idea de que la Torah fue escrita en lenguaje humano. Pero caer en el error de literalizar todas esas expresiones es terrible.
La idea de Dios, sigue diciendo, según el criterio oblicuo o de la Torá, se conoce a Dios a través de una percepción espiritual y no por visión sensorial. La idea de Dios y nociones como alma, escucha esto, ángel, recompensa y castigo en la otra vida, han de purgarse, escucha esto, han de purgarse hasta del más leve rastro de concepción sensorial. Entonces, esto es clave. Las concepciones sensoriales, lo que nos ofrecen nuestros sentidos, sí, ayudan en este mundo finito a poder realmente encauzarnos de manera correcta, pero también nos podemos mal encauzar. Y lo que ha generado la religión, justamente de todos los pasajes de la Torá, se ha literalizado una cantidad importantísima de texto donde se ha humanizado el concepto de Dios. Se apela justamente, se utiliza este concepto que vos mencionaste, antropomórfico, ¿bien? Pero es correcto, sí, está bien lo que dijiste, es bueno, está muy bueno. No sé si será el mismo pasaje que citaste del libro, pero muy interesante. Me gustó el aporte. Dale, muchas gracias, Néstor. Estuvo interesante también lo que aportaste. Sí, yo lo saco del libro El hombre en busca de Dios de Hetchel. Ah, O sea, fue sí, escrito lo en tengo. 1950, Sí, es de creo. la década de los 60, creo, si no me De equivoco. 60. Sí, sí, lo tengo. Lo tengo el libro. Es muy profundo. Muy bonito el libro. Bien, muchas gracias. Oye, qué bueno que en Argentina tengan tanto acceso a este tipo de libros, ¿ah? Acá en Chile andan escondidos todos. Acá en Chile de verdad no se puede. Hay Sí, tanto, sí. es mucho aquí el antisemitismo. Sí, Tenemos igual aquí en PC, Costa Rica no es mucho tampoco lo que hay. Hay que comprarlo en México, lo más cercano. México. México es también otro lugar donde Librería Jerusalén ofrece un montón de material que, por ejemplo, también aquí en Buenos Aires, en Argentina, no hay. Así que Librería de México, Jerusalén, para ah, aquellos que estén más cerca de México, también pueden comprar ahí. exacto. Muchas gracias. Bueno, en Argentina está la librería judaica también, Sí, sí, pero sí, acá hay muchas librerías y también hay mucho material judaico, eh, mira, ya así que voy es a una buena decirle, opción. les voy a contar una infidencia. Me estoy tratando de comunicar o contactar con una librería que es la editora del libro Nosotros en el Tiempo, para ver si podemos hacer algún regalito por ahí al terminar el ciclo de Excelente, clases. Sí. Quería saludar a Luz. muy buen libro. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espero que esté muy bien, que es colaboradora, muchas gracias. Ahí le gustó también lo que hicimos en la Feria Virtual No Ágida. ¿Qué tal, ¿Me Luz? oye? Sí, la escucho Eh, perfecto. ¿Está escuchando? Sí, Bueno, sí, un saludo para todos. Muy agradecida por todo el esfuerzo que hacen ustedes para poder que nosotros aprendamos. Y pues sí, he estado deleitándome con el Festival No Ágida porque he conocido a qué páginas puedo yo acceder pues para estar segura de lo que quiero escuchar y así mismo aprender. Entonces sí, muy agradecida y pues ahora solo escucharlos y agradecerles inmensamente. Gracias, profesor Néstor Ochoa, y desearle que el Eterno le dé una pronta recuperación a Chimón. Y todo, pues, muchas gracias por todo. Gracias. gracias, Luz. Gracias, Gracias de gracias verdad. Luz. Y que sea pronto, que recuperarme pronto. De verdad, porque hablar así es terrible. Dice que todas las cosas vienen del cielo. Mira, Néstor ya sabe para dónde voy. Todas las cosas provienen del cielo. Pero Ujú. adivina cuál no. Adivine cuál no. Todas las Excepto cosas una. provienen del cielo, excepto una. Ah, las dejé ahí, intrigado. El resfrío. El resfrío. ¿Quién se resfría es por culpada? No, es su propia culpa. Así que no lo digo yo, lo dicen los sabios de Israel. Así que imagínense. Todo es para bien. Todo es para bien. Así que no se imaginen. Ya. Chicos, un gusto poder verlos, un gusto poder saludarlos. No sé, voy a aprovechar de pasar el aviso. Pronto tendremos el proyecto con Pablo Techera, que es referente a las reflexiones de la Parashá semanal. Ya vamos a estar dando más información de eso.
estén atentos. Y lo otro, me falta un suscriptor para los 1000 en Máquinas TV. Así que, si pueden, si pueden suscribirse, por favor. Ya, eso quería decirles, chicos, y desearles también que tengan una maravillosa semana, que el Eterno les guarde, les proteja, que les dé ánimo, fuerza para esta nueva semana que comienza, y desearles a todos un maravilloso amanecer el día de mañana. Un abrazo grande, muchas gracias, Néstor, muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Nos vemos. Amén. Bye Gracias, bye, Simón. goodbye, Abrazo grande. Chao, chao. arrivederci, chao, chao. Chao. Chao, chao, gracias.